alegaba siempre corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un chico que alegaba siempre corazón. Bueno, yo soy Osvaldo Ler, nacido acá en Guatraché, tengo 71 años y Rodrigo nos ha hecho esta entrevista, o me ha hecho esta entrevista, por algo que nos ocurrió en la vida, que armamos un grupo de equilibristas en Guatraché en los años 70, 68 fue el primer espectáculo que logramos hacer después de practicar entre dos árboles con un cable de acero, que generalmente en los campos había, corto de 8 a 10 metros y con un aparejo, y nos empezamos a dar cuenta que era posible con entrenamiento poder caminar sobre un alambre, como dicen, caminar sobre un alambre. Y bueno, y ahí arranca la historia con la que hasta los años 76, más o menos, hicimos esta actividad entre, como ya no solamente de esparcimiento, sino con algún rédito económico. Nosotros en realidad somos 5 hermanos, 3 hermanos varones mayores, y 2 mujeres menores. Los que practicábamos éramos mi hermano mayor y yo, y mi hermano menor. Pero como central lo que realizamos era con mi hermano mayor y yo, ¿no es cierto? Éramos solo 2 personas con la habilidad de poder quebrar el temor de la altura, porque todas las personas te mienten si dicen yo no tengo ningún tipo de vértigo. Todos tenemos cierto tipo de vértigo, pero bueno, con una preparación mental se logra vencer eso, porque muchas veces vemos obreros que trabajan, ¿no es cierto?, a mucha altura, y uno dice, no, yo no me animo porque la precariedad de lo que ellos a veces hacen, y bueno, tiene que ver con eso, ¿no es cierto?, con el entrenamiento, seguridad, y es así que, ¿no es cierto?, llegamos a caminar a 27 metros de altura, 30 metros de altura. No, ya el impedimento de la altura después de los 10 metros de la altura de un molino es lo mismo 20, 30 o 50, no cambia, porque uno ya sabe que de esa altura uno no se tiene que caer. Todos sabemos que en esa época no existía ni teléfono ni computadora. El pasatiempo eran los deportes, eran, no sé, para que el que venía del campo salir a cazar liebres con algún perro. Y bueno, y los pasatiempos en los pueblos tenía mucha actividad casi anual, o hasta a veces 2 veces por año, la visita de algún circo. Entonces en los circos, ¿cuál era la habilidad? No había circo que no tenía un hilo, ¿no es cierto?, en donde hay distintos tipos de caminar sobre una cuerda o sobre un alambre. Y bueno, entonces de ahí nació esa parte del equilibrio, porque también el espectáculo tenía otras actividades que las logramos desarrollar con bastante llamativas, ¿no es cierto?, que no solamente por ahí lo más llamativo como para la publicidad y lo más extraordinario era eso de caminar, ¿no es cierto?, y hacer no solo caminar, sino hacer varias cosas sobre el alambre que son casi increíbles para la gente en ese momento. En un principio nos habíamos puesto el nombre de Intrépidos Americanos, pero también por falta de visión o por falta de cómo se maneja la publicidad, tal es así que cuando mi hermano mayor va a Buenos Aires a ser granadero, entonces como éramos bastante aficionados a leer libros, era la única manera, ¿no es cierto?, de poder acceder a mucha información. Entonces de ahí empieza
a comprar algunos libros que tienen que ver con la publicidad, con la iluminaria, que tenía que ver con el tema del espectáculo, bueno, y así fuimos desarrollando, ¿no es cierto? Y nos fuimos después dando cuenta que ese primer nombre que usamos, que la publicidad era una cosa fundamental en querer llamar la atención y llevar gente al espectáculo, porque en definitiva era tratar de llevar la mayor cantidad de gente al espectáculo. Pero nos entramos a dar cuenta que en realidad podría ser algo rentable, si siempre igual estábamos ligados al campo, pero a veces la actividad del campo no es como ahora mucho más completa, sino antes tenía sus periodos de ocio, y ese periodo de ocio nosotros lo empezamos a desarrollar para ese lado y nos dimos cuenta que podría ser algo rentable. Y nos dimos cuenta, ni bien empezamos a trabajar en alguna función, que realmente para la gente era algo llamativo. Bueno, rápidamente el espectáculo, ¿no es cierto?, se iniciaba con el tema del equilibrio, porque vos tenías que estar tranquilo, ¿no es cierto?, no tenías que estar muy alterado. Entonces eso más o menos llevaba unos 45 minutos, en donde se hacía distintas proezas arriba, o sea, nos cruzamos entre dos ahí arriba del cable, uno avanzando desde la derecha, el otro de la izquierda, nos cruzamos, bueno, la gente pensaba cómo va a hacer para cruzarte, bueno, el copetín de la muerte era, uno se ponía una mesa, una silla, y otro le llevaba con una bandeja algo para tomar. Bueno, distinta, después había, con una moto terminábamos ahí la función, había otras pruebas menores ahí, y después en la moto, cuando estábamos allá al centro, uno hacía una vertical, y parábamos ahí un pequeño intervalo, y pasábamos a una segunda parte. En esa segunda parte, nosotros somos personas de bastante porte, ¿no es cierto? Yo soy el más chico de los tres hermanos y tengo 1,88 de altura, y mi hermano mayor era un poco más grande y mi hermano mayor también estaba en la altura que tengo yo más o menos. Entonces nos dimos cuenta de que también copiando y mejorando algunas cosas que habíamos visto, en que el hombre aprovechando su fuerza y buscando algunas formas de cuánto puede resistir una persona. Entonces, bueno, dijimos, vamos a incorporar al espectáculo pruebas de fuerza, le decíamos nosotros, ¿no? Claro. Que eran, así a grandes rasgos, son varias, pero para no hacerlo demasiado largo, eran con un tablón, ¿no es cierto?, y con los brazos así, lo pisaba un auto. En esa época había autos mucho más pesados que los de ahora, y una vez que estaba ahí sobre el auto, sobre la persona, con la fuerza del brazo y la respiración movía toda esa parte del auto, la rueda delantera. Por ejemplo, sujetar dos autos, en cada brazo uno, y bueno... Sí. Tirados en el piso, con un tablón puesto así. Un tablón puesto sobre el pecho y sobre las piernas. Un tablón más o menos de este tamaño, en donde vos podías poner también tus brazos. Y entonces con la respiración... ¿Y el auto pasaba por arriba? Llegaba hasta acá, hasta arriba, hasta acá. Por ejemplo, el tablón se ponía un poquito más largo. Bueno, se hacía eso, se hacía lo de agarrar dos automóviles y 4 o 5 pruebas más que por ahí no eran tan significativas que las otras, pero eso duraba más o menos unos 15 minutos todo. Los autos eran de la gente, del público, y los manejaban las personas propias de su vehículo. Y una vez que empezaban a patinar, entonces cuando pierde pie se aliviana, entonces los agarraba así, los hacía, tiraba para atrás, despacito para adelante, hasta que en un momento abría los brazos y bueno, para que no haya pensando alguien de que hay algún truco o algo. No, los autos se pueden sostener perfectamente. En ese momento eran autos bastante más grandes que los de ahora, eran los Ford Falcon, Chevrolet 400, bueno.
No, bueno, y después 4 o 5 autos tirarla de los pelos, se ponía una prensa, ¿no es cierto? Y se dejaba flojo uno con otro, entonces donde vos movés el primero, entonces el tirón del segundo mueve el segundo, después el segundo y hasta 4 o 5 autos, si la cancha era pareja, se hacían unos pocitos para que uno pueda, ¿no es cierto?, afirmarse con las piernas. Y bueno, se tiraba 4 o 5 autos, era otra de las, ¿no es cierto?, proezas que se hacían. Y después de ahí, de nuevo se hacía un pequeño intervalo y venía la parte de la moto, que en ese momento la motocross no existía. Había que fabricar la motocross. Y bueno, sobre una moto de 150 centímetros, una de las cosas que hicimos, le pusimos doble encendido, porque antes las motos tenían mucho problema con los 2 tiempos, que por ahí se te empastaba la bujía y se te paraba el motor. En esa yo sufrí un accidente de ese tipo, entonces dijimos, no, hay que ponerle seguridad. Entonces hacíamos un salto distinto a los que se hace hoy, porque generalmente los de hoy es de una rampa a alguna montaña o algo, o a otra rampa. Nosotros íbamos todo derecho a la tierra, ¿no es cierto? Y en eso ahí se logró saltar 6, 7 autos, 8 autos, depende por ahí. Donde había mucho público había que hacer mejor espectáculo. Y bueno, y había otras proezas, sí, en ese momento había muy poca gente que sabía andar en una sola rueda, Willy, cruzar una jaula toda prendida a fuego y en la punta cerrada con cartones. Bueno, así también unos 15, 20 minutos, eso era todo el espectáculo, pero la gente se iba conforme, no sé, vos te vas dando cuenta cuando a la gente le gusta el espectáculo. Las torres que nosotros teníamos armadas eran de 8 metros y medio, 9, más o menos la de atrás, en donde poníamos la moto y teníamos, nosotros le decíamos la barquilla, ¿no es cierto?, de partida. Unos 2 metros más y la extensión eran unos 15 metros, una cosa así, 17 metros. Pero llegamos a caminar hasta 27 metros de altura. 27 metros de altura, ¿cómo hicimos? Usábamos la parte de atrás de esa barquilla de 8 metros y medio hasta en las partes de las ciudades que había iluminación y te daban permiso, porque muchos no querían, no, hacía el espectáculo con tus cosas, no prendas en una torre un cable, porque de ahí había que prender otro cable para atrás, porque uno no puede cinchar. Entonces, bueno, por ahí se daba, porque generalmente en esa época muchos de los campos de fútbol tenían árboles alrededor, entonces ese cable que pasaba se amarraba a algún árbol de gran porte y no había problema. Pero eso, lo máximo que caminamos era 27 metros de altura. ¿Y con una red abajo, con una preparación abajo, con nada? No, nunca se usó red. Nunca se usó red y así, si alguien piensa el tema del peligro, para nosotros lo peor era una falla mecánica, que se corte algo, ¿no es cierto?, y a vos te desaparezca el cable, porque tu vida, tu salvación era el entrenamiento que tenías y el cable que tenías ahí a 1,5 metros, ¿no es cierto? Y si ocurría algo, si un viento te llegaba a empujar o vos te equivocabas, agarrabas el cable con las manos y lo aguantabas perfectamente el golpe, porque nosotros en esa época hacíamos un entrenamiento físico y también alimenticio importante. Nunca nadie fumó, bueno, ni hasta ahora fumamos tampoco, pero siempre pensamos que la parte de la salud tenía mucho que ver las enfermedades con lo que, ¿no es cierto?, con la parte física y lo que vos te alimentás, y psicológica, ¿no? Claro. No había improvisación, digamos. No, nosotros solamente una vez por mucha cantidad de lluvia en la provincia de Buenos Aires, llovía muchísimo, entonces vos no podías clavar porque era prácticamente todo barro. Entonces ahí sí, una vez que uno estira el cable, despacito se iba yendo, nosotros ni cuenta nos dábamos. Bueno,
cuando empezaba a subir con el peso, mi hermano tenía alrededor de 105 kilos, yo tenía siempre 90 kilos, 87, 90 kilos, bueno, con el peso, más la moto que le pusiste en el cable, sí, se aflojó, pero no alcanzó a caerse, porque siempre se ponía otras cuerdas en donde se afirmaba en la tierra, no se afirmaba con un solo, sino con 4 cuñas distintas, siempre como si cedía la primera, quedaba colgada, se aflojaba, pero quedaba la segunda, la tercera y la cuarta. Eso era todo así por seguridad, ¿no es cierto? Fue lo único. ¿Cuáles fueron los digamos, lugares que se utilizaban para hacer el recorrido? ¿La provincia de La Pampa únicamente? ¿Lo hacían en otro lugar? No, arrancamos en la provincia de La Pampa probando, así como un hobby primero, y nos empezamos a dar cuenta que por ahí alguna persona de otro pueblo vio eso, empezamos y después fuimos a Regueira, empezamos a ir a San Martín y bueno, nos fuimos como extendiendo. Y también, para no hablar demasiado de eso, hicimos gran parte de la provincia de Buenos Aires, de los pueblos en esa época relativamente grandes, de 10.000 personas, 5.000. La provincia de San Luis también no tiene mucha cantidad de pueblos, están medio retirados. Hicimos todo el valle de Río Negro, ¿viste? Hasta Zapala, y después para el lado sur, hasta donde hoy está el balneario de Las Grutas. Y íbamos a ir a Madryn y no recuerdo bien qué pasó, pero bueno, ahí nos volvimos. Y bueno. ¿Y el equipo en qué viajaba? ¿Camión? Teníamos una camioneta, una casilla, ¿no es cierto?, de 8 metros, una camioneta, y ahí ya habíamos acondicionado esa camioneta para llevar 3 motos y llevar todas las cosas, los cables, los caños, esos de acero, son muy parecidos a los caños de petróleo que vemos hoy, y esos iban al costado de la casilla, ¿no es cierto? La casilla tenía 8 metros y bueno, el caño tenía, el de 11 metros era sacable y eran 2 caños, pero nos llevábamos con todo eso y ahí nosotros no éramos muchas personas, entonces siempre requeríamos personal de la comisión para que nos ayude a cobrar las entradas y entonces ellos colaboraban con eso y nosotros solo éramos 4 personas, éramos nosotros 2 y 2 que nos ayudaban a armar las cosas y a alcanzarnos las cosas. Y los locutores, la primer parte de la locución era por medio de un grabador que vos lo largabas y vos tenías que hacer toda la secuencia con la música, ¿no es cierto?, que usábamos valses de Strauss. Y después sí, lo hablado cuando lo hacía mi hermano, lo de la fuerza, lo hablaba yo. Y cuando hacía yo lo de la moto, lo hablaba mi hermano. Eso era todo, o sea, le buscábamos las vueltas por ahí. Después volver a Guatraché a trabajar. Y después a Guatraché a trabajar, hacer las cosechas toda la vida, hacer la siembra de trigo. Generalmente las giras duraban 60 días, no duraban más, eran 8 espectáculos, porque nosotros hacíamos solamente una sola función, no hacíamos como los circos de que en un mismo lugar nos quedábamos. No, muchas veces desarmábamos el sábado a la noche y el domingo teníamos en otro lugar. Habíamos descubierto que lo mejor era los sábados a la noche hacer el espectáculo donde la gente se acercaba más. Ya el domingo a veces se hacía un poco tarde y ya no iba tanto la gente, había que hacer medio un horario de matiné, ¿no es cierto? Pero habíamos descubierto eso, que no, habíamos probado, porque por ahí la comisión dijo, no pueden hacer otro espectáculo el otro día. Hicimos otro espectáculo, vino gente, pero no vino la cantidad, vino bastante gente, pero no la cantidad como, ¿no es cierto?, como para decir, vino mucha gente. Y como nosotros sabíamos que más de 2 meses no podíamos estar, había que volver al campo, era como una no decisión de hacerse profesional del todo, pero bueno, las cosas de la vida, uno no sabe a ver si fue suerte o fue mala suerte. Eso no sé. ¿Qué periodo duró? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo fue la última? Y la última fue,
en el 76. Era un 9 de julio creo que del 76, no recuerdo bien la fecha, si era 76, y bueno, pero también yo, como te comentaba fuera del micrófono, fue un periodo muy complicado ese del 73 al 76, económico, también de temor. A veces teníamos más miedo qué iba a pasar porque había muchísimos controles, nunca tuvimos problema con nadie, ni tuvimos problema por asalto, pero había muchos asaltos. Y bueno, eso era una de las cosas que nos hizo pensar, porque nosotros terminábamos el espectáculo, como yo te comenté hoy a la mañana, teníamos los valores a veces de 2 autos 0 kilómetros, de 1 0 kilómetro, de 5 0 kilómetros, porque la comisión no quería saber nada con ese valor. Llévenselo, nosotros no queremos saber nada, porque había muchos asaltos, eso medio como que se tapó, no había la comunicación que hay hoy, y lógicamente te enterabas del diario o de alguna. Había muy pocas FM, recién la publicidad, prácticamente en las ciudades, se hacía todo por paradoras, por bocinas puestas en, no sé, 10 cuadras para allá, 15. Era así, el FM apareció varios años después. Entonces, mucho, por eso. Nosotros en esa época, por ejemplo, la televisión que nos hizo unos cortos en Neuquén era blanco y negro. Estamos hablando de nada que ver. Nosotros teníamos una pequeña filmadora que con eso, ¿no es cierto?, que ya era color, con eso nosotros nos presentábamos en los clubes. Bueno, nosotros hacemos esto, ¿qué quieren ver? Ah, no, bueno, vengan esta noche a ver, nos muestran, porque se juntaban 4 o 5 de la comisión y miraban. Y bueno, no, dice, no, sí, los vamos a contratar, o sea, nosotros hacíamos todo, publicidad, todo, bueno, a ellos le dábamos la cantina, de paso ellos le daban cierta prestigio a su club, qué sé yo, que trabajaba. ¿Y ustedes también sacaban los errores con esa filmación? Vos me contabas que por ahí algún tipo de filmación los ayudaba. Sí, porque al ser uno mismo el que mejora las pruebas, no tenés nadie que te dirige, vos mismo sos tu director, tu camarero, manejar la cámara, qué sé yo, todas esas cosas son todas de una gran improvisación, que si uno las mira hoy, bueno, hoy ves muchos defectos que en aquel momento parecía que todo estaba bien, pero bueno, hay que situarse 50 años atrás. Para ese momento, por ejemplo, en ese momento hubo personas que se nos acercaron y nos querían llevar a Luna Park, a Mar del Plata. Bueno, no te sé responder por qué no fuimos. No sé, porque no sé si teníamos miedo, nos parecía que lo que hacíamos no iba a llamar la atención, no lo sé. Pero bueno, ocurrió eso. Digo, después volver al campo, y bueno, al volver al campo, como que también uno pensó en formar la familia, y bueno, pasó eso, no sé si es, yo hoy en broma te lo decía, una desgracia, no. Yo estoy agradecido a la vida de haber encontrado la mujer, y que la mujer que ella me eligió y yo la elegí. Volvimos ahí, y bueno, yo conocí una mujer bastante años antes, y que hicimos amistad y eso, y bueno, entonces decidimos, ¿no es cierto?, casarnos. Y no sé si fue en realidad un impedimento o realmente esa inquietud de eso se terminó, no lo sé. Y bueno, ya empezamos a pensar, sí, que realmente estábamos haciendo algo peligroso, andar muchas horas sobre el vehículo, cambiar de un pueblo a otro, también tiene su riesgo, ¿no es cierto? Pero bueno, conclusión, ahí terminó esa etapa de andar, ¿no es cierto?, porque muchos decían un circo, en realidad no es un circo, sino era un espectáculo público al aire libre, en cancha de fútbol, o podía ser en algún otro campo. También lo hemos hecho en alguna pista de caballo de carrera, porque había
en ese momento no había la cantidad de deporte que había pueblos que no tenían, o las canchas de fútbol estaban muy limitadas y en muchos lugares había canchas de caballo de carrera, entonces en ese lugar otra de las cosas que había, al ser un espectáculo de altura así, la gente podía mirar de afuera, entonces generalmente las pistas de caballo estaban afuera y las comisiones decían, no, vamos a hacer la pista pues si no. Y la otra era, en las ciudades, contratábamos a los bomberos y les pagábamos, entonces conseguían del municipio 2 cuadras o 3, se cortaban las calles. Era una manera... De que no lo vean de afuera. Claro, que no te vean de afuera. Que tampoco recuerdo si fue alguno de la comisión que alguien nos dio ese día, entonces los bomberos en aquella época eran totalmente locales, no había mucha ayuda de parte del gobierno y ellos en los propios pueblos formaban sus bomberos. Entonces te imaginás, dejarle una suma importante a ellos para que cuiden ahí nomás, no, hasta acá, esta calle, bueno, como que... Entonces se cortaban 3, 4 cuadras, 2 cuadras, depende dónde estaba situado. Y bueno, dio muy buen resultado, porque la gente esa que no hubiera pagado entrada, en gran parte se agarraban ellos el dinero. Vos decías hoy que en la época, hay que situarse en la época, y trasladarse en las rutas de ese momento. ¿Rutas ya estaban asfaltadas, había conexiones normales, o había un sector sí, un sector no, había mucho... digamos, para el lado de la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires tenía mucho faltante de asfalto. En muchos lugares te tenías que mover todavía en caminos de tierra. No solo la Ruta 5, ella sí estaba, pero después había ya caminos. Estábamos justo en una transición del tema del asfalto y en el sur la Ruta 22 estaba, pero después por ahí te despegabas a algún pueblo al costado, aunque en el sur los pueblos están pegados al valle, ¿no es cierto?, al río, entonces por ahí eran los trayectos muy cortitos, capaz hacías 10 kilómetros y tenías el pueblo, pero no, justo estábamos en esa época de transición, ¿no?, que había poca, ¿cómo se llama?, asfalto, eran muy básicos los asfaltos. Bueno, muchísimas gracias. Y te ha quedado, digamos, seguramente mucho para contar, pero el sabor al recuerdo es positivo, es de tristeza. ¿Cómo lo podrías definir? Mirá, yo creo que para nosotros como familiarmente nos produjo una especie de gran unión en la familia, ¿no es cierto? Porque nos criamos hasta nuestra adolescencia en el campo, medio todos juntos, ¿no es cierto? Y eso hasta el día de hoy no se perdió. No quiere decir que otras familias también tengan unión por otras cosas, pero produjo cierta unión, ¿no es cierto? Y también, yo digo, cada uno tiene como cierto camino trazado en la vida. Si vos le ayudás a ese camino, saldrá para un lado, y si no le ayudás, saldrá para otro lado. Y yo digo, pienso, ¿no es cierto? Y tal vez era que teníamos que dejar ahí porque, bueno, había que formar familia, había que sentar cabeza, ¿no es cierto? Yo a veces pienso deportistas demasiado grandes, ¿no es cierto?, quieren seguir, boxeadores, y bueno, quieren seguir por su ego. Y yo creo que a nosotros no nos pasó eso. Pasamos como a una actividad agropecuaria ganadera. Mis hermanas nunca practicaron ni siquiera 1 metro sobre la cuerda. Y bueno, la pasión que teníamos, creo que mi hermano mayor y yo, ya no era la misma que tenía mi hermano menor. ¿Viste? Teníamos como algo metido adentro que nos pasábamos horas y horas practicando, y ya mi hermano menor no era tan... tenía como otras ideas. Bueno, y mis hermanas, bueno, estudiar, hacer una profesión, y bueno, eso yo lo veo como positivo.
Y también lo veo positivo haber dejado, porque todavía sos joven y podías realmente, nos empezamos a dar cuenta que la actividad agropecuaria venía con mucha evolución tecnológica. Sencilla pero en ese momento, pero fue cambiando rápidamente. Nosotros la pasamos toda, ¿no es cierto?, de cosechar a bolsa, enganchar bolsas, coser bolsas, ¿no es cierto?, a la tecnología, bueno, que hay hoy, que prácticamente vos andás en una máquina con mejor que un auto casi, con aire acondicionado, calefacción. Bueno, en esos 50 años yo me pongo a pensar, no sé qué hubiera pasado si yo hubiera andado, no sé, capaz que me accidentaba, no sé. Pero bueno, las cosas se dieron de esa forma. No siento nostalgia, ¿viste? Así que fue positivo, si te tengo que decir, fue positivo, qué sé yo. Espiritualmente me ayudó a conocer muchos lugares y también agradecimiento a la gente propia de Guatraché o a los que iban a los espectáculos, porque por ahí después de varios años, por ahí iba a alguna ciudad que yo ya me había olvidado de eso y te conocían y decían, mira, ahí hay uno de los equilibristas alemanes, más las chicas, porque parece que éramos medio llamativos aquella. Pero no, fue positivo. Y también tengo que recalcar, como te dije hoy a la mañana, que el que nos dio cierto impulso fue una persona de Guatraché, que fue Luis Asper, que todo el mundo mayor lo conoce, que dijo, muchachos, ustedes tienen algo, ustedes no saben lo que tienen, ustedes tienen una mina de oro. No sé si era una mina de oro, pero bueno, nos dio esa sorpresa. Había una vez un circo que alugaba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alugaba siempre el corazón,